Buen día, hermanos. Muy buenos días. Espero que estén en el Señor bien. Qué bendición de nuevo estar enlazado con ustedes aquí en este lugar que, gracias a Dios, yo lo veo a pesar de que está vacío, sin ustedes, y vaya que los extrañamos. No deja de ser un lugar de bendición donde hemos vivido muchas cosas, donde hemos recibido muchas cosas, muchas bendiciones. Extrañamos muchísimo. Ayer hablaba con una hermana en la noche. Estaba yo en mi estudio para prepararme para el día de hoy y me habló y me decía que pues extrañaba ya el ambiente espiritual de la iglesia cuando nos congregamos de esa forma pues única y tan especial que permite el Espíritu Santo cuando los fieles de Cristo se reúnen en un lugar así. Y pues yo le decía que igual los extraño muchísimo. Es muy raro predicar y enseñar enfrente de una cámara. Sé que fielmente muchos están viéndonos. Siempre la exhortación es de que si no nos podemos ver aquí, pues no dejes de enlazarte, incluso en el tiempo, en el momento de congregarte. Como enseñábamos el jueves pasado, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Es sumamente importante eso, pero pues no son tiempos adecuados para que nosotros nos veamos aquí. Está muy complicada la situación. Hemos estado orando por hermanos ya enfermos dentro de la congregación. Ha sido muy complicado todo esto, pero confiamos que el Señor tiene el control de todas las cosas y todo está regulado bajo su preciosa voluntad. Entonces, por favor, síguete quedando en casa en la medida de lo posible. Ayer la hermana me decía que si iba a haber reunión presencial el día de hoy, pues le dije que no es prudente, no es sabio, no es amoroso. No encuentro el sentido de que una iglesia se congregue en estos tiempos tan complicados. Hay medios que pueden suplir la reunión en este momento. Esto del Facebook ha sido una bendición porque pues hemos podido recibir la instrucción. Hay medios, hay formas de poder suplirlo. Insistir en congregarnos, la verdad es de que sería muy poco sabio, muy poco amoroso y sería una falta de respeto a las autoridades, una falta de obediencia, y no queremos caer en eso porque eso sí es un gran problema delante del Señor, faltar a la obediencia a las autoridades, porque a fin de cuentas toda autoridad está puesta por Dios y al que resiste a la autoridad, al mismo Dios resiste, a nuestro Dios resiste. Entonces no queremos resistir a nuestro Dios. Ya habrá un momento cuando nos podamos congregar, espero que sea pronto, una semana, 2 semanas, no lo sé, hermanos, solamente Dios lo sabe, pero pues si hemos pasado ya casi un año de adversidades así, pues Dios proveerá para que podamos ser fieles y seguir adelante. Pero por favor no te dejes de congregar, no dejes de considerar que eres parte de la iglesia, que tenemos responsabilidad sobre de ti, que tú también tienes responsabilidades hacia la iglesia. Entonces no las olvides, no las olvides, eso es sumamente importante. Entonces, hermanos, te pido que oremos para poner en manos del Señor este estudio, el estudio del día de hoy. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Gracias, Señor, porque, Señor, a través de tu palabra nos has orientado, nos has exhortado, nos has dado ánimo, esperanza, Señor, aliento, Señor, y por eso podemos seguir adelante. Gracias por la luz de tu palabra, Señor, que brilla en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, Señor, que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra de salvación que nos has dado inmerecida, Señor. Gracias por tomar, Señor, en la cruz nuestro lugar y por, Señor, darnos tu vida de santidad, Señor, en esta tierra, para que nosotros podamos vivir para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, diriges todas las cosas. Gracias, Padre Creador, Altísimo Rey. Gracias por todo lo que haces en esta iglesia. Gracias por el amor que tiene esta palabra abundante. Gracias, Señor, porque sigues hablando, Señor, a través de tu palabra. Y esa es una de las más grandes evidencias, Señor, de que esta iglesia es tuya, que esta iglesia, Señor, quieres que sea, Señor, perfecta,
que madure progresivamente, Señor, que sea santificada progresivamente hasta llegar al nivel de la perfección, Señor, que será en la gloria, Señor. Gracias porque podemos, Señor, contar con eso. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues ahorita que oraba, qué importante es considerar, hermanos, que una iglesia no es perfecta. Ahorita oraba y decía, gracias, Señor, porque quieres perfeccionar a Palabra Abundante. Y eso es la voluntad del Señor. Lo hemos estudiado, el Señor lo dijo en Mateo 16, que Él edificará su iglesia, Él perfeccionará su iglesia, Él construirá una iglesia para su gloria y para su honra. Pero entendemos, hermanos, y gracias a Dios porque hemos madurado en este aspecto de que una iglesia no es perfecta, hermanos. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber adversidad, va a haber incluso pecado en la iglesia, pero ese pecado tiene que ser expuesto, tiene que ser confrontado a través de una iglesia responsable. No somos una iglesia perfecta, no hay ninguna iglesia perfecta en esta tierra, pero lo que sí podemos encontrar es una iglesia, o son iglesias maduras, iglesias bíblicas, iglesias que se apeguen a la verdad. Y en ese aspecto, hermanos, hablando de nuestros distintivos, y deja nada más tomo un poquito de té, porque está bueno el frío aquí y aparte llovió y está húmedo. La verdad es que se ve todo muy verde, muy bonito aquí, pero sí está haciendo un poquito de frío para calentar la garganta. Bien, en ese aspecto de lo que quiere hacer el Señor en la iglesia, algo muy importante que tenemos que considerar es la disciplina eclesiástica. Es el distintivo que vamos a estudiar a partir del día de hoy. Te insisto y te lo reitero, te insisto, se oyó medio agresivo, ¿verdad? Les quiero recordar que los distintivos son aspectos que creemos que son bíblicos, que probablemente en otras congregaciones no lo vean así, porque no han profundizado, y vaya que lo digo que es por la gracia del Señor que uno puede profundizar en la palabra. Algunas iglesias no consideran que la disciplina sea importante, la disciplina eclesiástica, o a lo mejor lo consideran sumamente importante, pero no saben cómo aplicarla, no lo hacen bíblicamente. Hay iglesias que incluso se dicen que son toda una milicia, que son como soldados, que tienen un régimen casi militar, o militar lo dicen, pero sin embargo tienen una forma de aplicar la disciplina como si fuera la milicia, como si fuera el ejército mexicano, o como si fuera una empresa o una asociación civil cualquiera. Mas sin embargo, hermanos, nosotros hemos entendido que la iglesia no es una asociación civil cualquiera. La iglesia es la representación del cielo aquí en la tierra. Es la institución que Cristo está edificando. Ninguna institución, ningún cuerpo, ninguna asamblea es edificada en la tierra. Solamente la iglesia es edificada por Cristo. Cristo no edifica una empresa, Cristo no edifica una asociación civil, Cristo no edifica al gobierno. Cristo simple y sencillamente por su gracia deja salir el sol sobre justos e injustos. Pero la única asociación, agrupación que Cristo, asamblea, iglesia, que levanta al Señor, que edifica al Señor, es la iglesia cristiana. Y eso, hermanos, es un privilegio. Por eso mi insistencia el jueves de que tú te tienes que congregar. Obviamente en estos tiempos, lo reitero, no es posible, pero en cuanto llegue el momento tenemos que volver a integrarnos a la iglesia y no quedarnos en casa. Tenemos que venir a integrarnos a la congregación. Entonces, hay congregaciones que consideran que no es importante la disciplina eclesiástica o lo consideran que es sumamente importante, pero no saben aplicarlo. Nosotros, hermanos, por la gracia del Señor estamos aprendiendo. No somos eruditos, somos una iglesia, yo creo, de niños espirituales, de niños que estamos, por la gracia del Señor, siendo levantados, edificados. Esta iglesia ya tiene poco más de 5 años de haber sido plantada, sembrada, y pues seguimos, hermanos, en el horno,
seguimos en el horno madurando, seguimos siendo perfeccionados por la palabra de Dios y tenemos que glorificar a nuestro Padre porque por su gracia podemos entender más de su voluntad y de su palabra. Entonces, tenemos que entender lo que es la disciplina eclesiástica. Es algo muy importante en la iglesia, hermanos. Es algo muy importante. Te he transmitido, te he enseñado que los distintivos de una iglesia o lo que hace que una iglesia sea genuinamente cristiana son varios aspectos. Hay libros, por ejemplo, el de Mark Dever de los distintivos de la iglesia, donde habla de una serie de, creo que son 11 señales de una iglesia que es realmente cristiana. Mas, sin embargo, yo te puedo enumerar por lo menos 5 que puedo ver en la palabra de Dios. Una es la sana doctrina, la predicación de la sana doctrina. Y hermanos, estamos predicando la sana doctrina, tenemos que reconocerlo. Se está predicando la sana doctrina en este lugar, estamos recibiendo sana doctrina, sana predicación, y eso es un distintivo de una verdadera iglesia cristiana. El siguiente es el amor. Hermanos, si no hay amor en la iglesia, entonces, hermanos, no tenemos nada, no entendimos la sana doctrina. El reflejo de la sana doctrina, que se entiende la sana doctrina, es que sabemos amarnos los unos a los otros. Entonces, el amor es sumamente importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo que cómo podría identificarnos este mundo como verdaderos creyentes, como verdaderos discípulos de Cristo. El mundo nos identificaría que somos realmente una iglesia cristiana al vernos cómo nos amamos los unos a los otros. Entonces, la sana doctrina provoca amor en la iglesia. Si no hay sana doctrina, no hay amor. Si hay amor, si hay sana doctrina, si hay amor, hay verdadera iglesia. Otro aspecto de una iglesia verdadera es el evangelismo. Tenemos que evangelizar, hermanos. Tenemos que ganar a los perdidos. Pero aquí hay algo muy importante que probablemente en la predicación lo notes, seguramente en esta enseñanza de la disciplina eclesiástica lo vas a poder ver, pero también tenemos que ganar a los que se pierden dentro de la iglesia. No solamente ganar a los perdidos inconversos, tenemos que ir y predicarles el evangelio, sino también ganar a las ovejas extraviadas, recuperar al creyente que está pecando. Y eso, hermanos, es evangelizar también, reevangelizar, podríamos decirle. Y de aquí, hermanos, de este aspecto de la sana doctrina, de este aspecto del amor, de este aspecto verdadero de la iglesia cristiana, que distingue a la iglesia cristiana, que es el evangelismo, también, hermanos, tenemos que considerar algo sumamente importante: la disciplina eclesiástica. Si no hay disciplina de la iglesia, no hay iglesia, hermanos. Si no hay disciplina, hermanos, no hay iglesia. Estaríamos jugando a la iglesia. Y créeme, hermano, que yo tengo la firme convicción, así como muchos de ustedes, de no estar jugando. No estamos jugando a la iglesia. Entonces, hermanos, sana doctrina, eso hace que una iglesia no esté jugando a la iglesia, que se predique la verdad. El amor es el reflejo de la sana doctrina y se está mostrando que realmente esa iglesia está madurando. La madurez se refleja a través del amor. Si no hay amor, no hay madurez espiritual. Si no, lee primero a los Corintios 13. De eso habla ese pasaje. La madurez espiritual es saber amar a Dios y al prójimo, evangelizar y la disciplina de la iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. A partir del día de hoy no voy a poder terminar. Y fíjate que para ya entrar al tema de lleno, yo te decía en la predicación que yo glorificaba al Señor porque me di cuenta que la providencia de Él está concediendo que nosotros estamos pasando por un pasaje elemental que habla de la disciplina eclesiástica, que está a partir prácticamente en todo Mateo 18. Esencialmente en Mateo 28 habla de la disciplina eclesiástica, pero también a través de nuestro estudio de distintivos coincide que vamos a hablar de la disciplina eclesiástica. Entonces yo te decía que era como la vacuna esta famosa que ya se está distribuyendo contra el COVID, que es una primera aplicación, pero después es una segunda aplicación para reforzar. Entonces, hermanos, el Señor nos va a vacunar en contra del pecado, nos va a vacunar en contra de ese gran mal de permitir dentro de la iglesia el pecado.
Y en la gracia del Señor nos va a estar dando varias dosis para que realmente esta iglesia sea saludable. Sana no lo va a ser hasta que estemos en la gloria, pero saludable sí podemos, hermanos. Y una iglesia saludable, hermanos, es la que sabe cómo confrontar, cómo ayudar, cómo recuperar al hermano, a la hermana, al matrimonio que está pecando dentro de la iglesia. Y te le digo que son hermanos. La realidad entonces que enseña la palabra de Dios es que aún un cristiano peca, aún un cristiano puede ofender a otro cristiano, aún dentro de una iglesia puede haber pecado. Hermanos, no va a haber forma de que dentro de la iglesia no haya pecado. Por eso es infantil, es inmaduro, es totalmente ignorante decir que una persona se va de una iglesia o señala a una iglesia porque en esa iglesia hay pecado y me tengo que ir. Como bien dijo una vez un hermano que lo escuché, dice, ¿y en cuál no? ¿En cuál iglesia no lo hay? Lo que sí es grave es que no se confronte el pecado, que no se haga nada y que la iglesia sea indiferente, porque ser indiferente ante el pecado, hermanos, es un rasgo de inmadurez espiritual, es una falta de amor, es una falta, hermanos, de fidelidad a Cristo, es una falta de procurar lo que procura Cristo en la iglesia, limpiarla, santificarla. Eso es lo que quiere Cristo. Uno de los principales ministerios de nuestro Señor Jesucristo es santificar a su iglesia, purificar a su iglesia. Eso es lo que dice Efesios 5, hermanos, 21 en adelante. O sea, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es santificar a su iglesia. Como un esposo santifica a su esposa, así el esposo de esta iglesia santifica a su iglesia, la quiere limpia, la quiere sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así quiere a su iglesia. Y si eso quiere el Señor, hermano, es lo que tenemos que querer nosotros. No podemos conservar una iglesia toda manchada, no inmaculada, toda violentada a través del pecado. Tenemos que confrontar esa situación que se presenta pues muy normalmente dentro de la iglesia. Si tú vas a los distintivos, tenemos este hermoso distintivo que vamos a estudiar a partir del día de hoy, y es que es la disciplina eclesiástica, y lo voy a empezar a leer y vamos a empezar a reforzar el conocimiento y la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Vamos a reforzar la vacuna, hermanos. Esto es muy, muy importante. En ocasiones, dice nuestro distintivo, algunos cristianos se desviarán de la comunión con los creyentes y se encontrará atrapado en el pecado. En alguna ocasión, que es a veces muy seguido, algún cristiano, alguna cristiana, algún matrimonio incluso, alguna familia se desviará de la comunión con los creyentes, o sea, la comunión en la iglesia. El objetivo que tiene la iglesia es ser santa como Dios es santo. Recordemos ese principio espiritual en el Antiguo Testamento, donde Dios dijo que quería un pueblo santo como Él, pero también el Señor quiere una iglesia santa como Él, y lo dice en el Nuevo Testamento. Pero en ocasiones va a haber hermanos que se desvían de esa comunión, que en lugar de caminar en santidad, como dice la palabra en Gálatas 5, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Habrá hermanos que no quieran caminar en el Espíritu, que se desvíen en ese momento, a pesar de que son cristianos, y andan satisfaciendo los deseos de la carne. En ese momento nosotros tenemos que reaccionar, hermanos, como iglesia. Entonces, en ocasiones algunos cristianos se desviarán de la comunión con los creyentes y se encontrarán atrapados por el pecado, ya sea por ignorancia o por voluntad propia. Entonces, hermanos, pecado es pecado. A veces hay hermanos que pecan por ignorancia, pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, aún el pecado de ignorancia es pecado delante de Dios. Pero habrá otros que no pequen por ignorancia, sino con conocimiento. Hermanos que fueron seducidos y que les gustó meter la pata de nuevo en la trampa del pecado, y ahí están. Nosotros tenemos que hacer algo para poder ayudar a esos hermanos que cometen esa falta. Es entonces cuando se hace necesario que la iglesia
Y en concreto los pastores, porque para eso está el liderazgo, los pastores busquen activamente el arrepentimiento de este creyente, de esta familia, de esta mujer que es cristiana, que se congrega aquí, de este congregante que está pecando, que delante de Cristo tiene un gran valor espiritual. Tenemos que hacer eso, y principalmente la labor de esa actividad de disciplina eclesiástica, de recuperar a la oveja que se pierde, es del liderazgo de la iglesia, de los pastores. Pero quiero decir algo importante, hermanos. No hay tal cosa de que un congregante es expulsado de la iglesia porque el pastor me expulsó o el pastor me disciplinó. No, hermanos. Vamos a descubrir, vamos a entender que el pastor no puede, o los pastores, o el cuerpo pastoral, o el liderazgo de una iglesia, no puede disciplinar a un congregante. No puede. La disciplina de la iglesia, lo dice en la misma expresión, es de toda la iglesia, no del pastor. Un pastor no puede expulsar a una persona nada más porque él lo decide. No puede hacer eso. Desafortunadamente hay muchas iglesias que hacen eso. En el ámbito carismático hay un muy mal entendimiento de lo que es la disciplina eclesiástica. Yo recuerdo cuando me enviaban ahí al famoso G12, al diabólico G12, ¿no? Esa visión carismática internacional donde supuestamente aplicaba la disciplina eclesiástica y el pastor expulsaba a las personas, y el pastor tomaba a personas que estaban en disciplina y los mandaba al exilio, a un monasterio prácticamente, y los dejaba sin comer. O sea, situaciones así de que dejar a la gente sin comer, según orando, buscando a Dios para arrepentirse. Situaciones de pastores que decían que en la disciplina eclesiástica era entregar a Satanás a la persona. Entonces le decían a Satanás: agárralo y te lo entrego, y ¿qué son todas ese tipo de cosas? La realidad es que eso no es la disciplina eclesiástica. Eso no es la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica, hermano, es amor, es recuperación, es el reflejo del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es salvar, no condenar. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su primera venida vino a salvar, no a condenar. Cuando Él regrese, lo sabemos porque lo hemos estado estudiando, cuando venga por segunda vez, ya no va a venir, hermanos, a salvar, sino va a venir a juzgar y a condenar. Eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, en estos tiempos, en estos postreros tiempos, hermanos, estamos en los tiempos de gracia, de recuperación. Nuestro Señor Jesucristo sigue extendiendo el Evangelio para salvar a los perdidos. Y esa debe ser la actitud de la iglesia: no condenar, no juzgar impíamente, o injustamente, sino lo que tiene que hacer es salvar a los perdidos, salvar incluso a los cristianos que se están desviando del camino. Como pastores, entonces, del rebaño, los ancianos aman a las ovejas, y esa es la situación, hermano. Un pastor, un verdadero pastor, ama a sus ovejas y es responsable, o son responsables delante del Señor por su bien espiritual, incluyendo las ovejas descarriadas. Eso es sumamente importante. Te pido, por favor, que vayamos a... Es más, quiero enseñarte algo antes de que vayamos a ver la importancia de lo que es la disciplina eclesiástica y la importancia para Cristo, que es lo importante que es para Cristo aún una oveja que está descarriada, que está pecando. No pierde el valor, sigue siendo de gran valor delante de Cristo, y eso lo vamos a ver. Pero te pido, por favor, que vayas a Hechos 5. Vamos a hacer nada más un vuelo de pájaro en este pasaje para que veas lo importante que es la disciplina eclesiástica. Hechos 5, versículo 1. Vemos ahí el pasaje de Ananías y Zafira. Estos creyentes, podemos creer que eran cristianos, estaban ya insertados por la gracia de Dios dentro de una iglesia hermosa, una iglesia primitiva, una iglesia reluciente, recién nacida,
que era una iglesia maravillosa, ¿no? A través de los pasajes de Hechos nos damos cuenta en Hechos 2 cómo nace la iglesia, cómo empieza a potencializar el Espíritu Santo el corazón de esos fieles para empezar a predicar el Evangelio en toda lengua, para que el Evangelio llegara a las maravillas del Señor, llegaran a oídos de gente de distintas lenguas, de distintas naciones. El Señor estaba cumpliendo su propósito de llegar, de que su mensaje llegara a las naciones y salvara incluso a los gentiles. Vemos entonces ahí cómo empezaron a agruparse con gran amor, con devoción, entendiendo la doctrina de los apóstoles, tomando Santa Cena, perseverando en la oración, supliéndose las necesidades los unos a los otros. Es lo que vemos a través de la palabra de Dios. Pero resulta, hermanos, que esa iglesia perfecta, esa iglesia hermosa, no era una iglesia perfecta sin pecado, sino que empezó la actividad de pecado dentro de la iglesia. Y nosotros vemos este pasaje aquí en Ananías y Zafira que refleja que dos creyentes, un matrimonio, pecó contra Dios, y sabemos el contexto, no lo vamos a leer por tiempo, pero vemos un asunto de mentira al Espíritu Santo acerca de una heredad, acerca de una propiedad. No había necesidad de eso, mas sin embargo hubo pecado de mentira, de manipulación dentro de la iglesia. Y entendemos, hermanos, lo que pasó por este pecado. Muere Ananías, fue confrontado por los apóstoles y en ese momento muere, porque Dios, hermano, Cristo procuró y procura siempre la santidad de su iglesia. El Señor puede llegar en un grado de disciplina tal de quitarle la vida a un creyente por pecar, quitarle la vida. Y Cristo estaba procurando la santidad, la pureza de esta su novia, de esta su futura esposa. Él estaba procurando y por eso permitió, hermanos, la muerte, mandó la muerte, ejecutó a este hombre por mentir al Espíritu Santo. Y 3 horas después pasa, en el versículo 7, dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, Zafira. Se le preguntó lo mismo y ella como si nada, como si el pecado no fuera nada, como que si peco no hay problema, un pecado impenitente, un pecado no confesado, un bien campechano, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues aquí se peca y no pasa nada, ¿no? En esta iglesia se peca y no pasa nada. Y fue confrontada y como si nada. Y ella expiró también, murió, ejecutada por nuestro Señor Jesucristo. Y vaya, hermanos, que cuando te digo eso, ejecutar, se oirá bastante violento, pero déjame decirte, hermano, eso es hecho por la santidad de Dios, eso es hecho por el amor de Dios, que no quiere que su iglesia sea así. Entonces, hermanos, vean esta situación. Ahora, yo te pido ahora si vamos a ver el versículo 12 para que veas algo importante, algo que probablemente no hayas visto. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Fíjate, o sea, la gente decía no, o sea, juntarnos con ellos, congregarnos con ellos, no. ¿Por qué? Porque esa iglesia donde están los apóstoles, el que peca se muere. No, ¿quién se mete ahí? Ahora, imagínate, hermano, que en Palabra Abundante digan, no, nosotros no vamos a Palabra Abundante. ¿Por qué? No, pues porque ahí el que peca se muere. Difícilmente va a pasar eso, hermanos, porque el Señor ahora lo que quiere, hermanos, es de que la iglesia sea depurada, porque esa siempre será su intención, pero no a través de quitarle la vida a los pecadores. Porque si fuera eso, hermanos, ya aquí no hubiera nada, ya aquí, ya todos muertos, porque todos hemos pecado. Ajá.
Pero lo que sí ahora el Señor quiere es que la iglesia tenga un proceso de disciplina para no matar a los hermanos, sino para rescatarlos. Porque ese es el propósito del Señor, rescatarlos. Aún Ananías y Zafira, hermanos, te aseguro que los vamos a encontrar en el Señor, en el cielo, porque el Señor los recuperó, los salvó de su pecado. El Señor dijo, ¿saben qué? Ya no pequen más. Esto lo vamos a tener que resolver. Les voy a quitar la vida, ya vénganse para acá. En lugar de estar dando un falso testimonio de lo que es una iglesia cristiana, un verdadero cristiano, mejor ya vengan para acá. Ustedes no van a ser buen testimonio. El Señor tomó esa decisión. Pero vean aquí, o sea, nadie quería juntarse, nadie quería congregarse con los apóstoles porque simple y sencillamente decían, el que peca muere. Ahora, qué bello sería, hermanos, que dijera la gente que conoce a Palabra Abundante de forma externa, digan, ¿sabes qué? En esa iglesia hay verdadero amor porque el hermano que peca, la hermana que peca, la familia que peca, el matrimonio que peca, van a ser llamados a disciplina. Ahora, obviamente habrá algunos que digan, no me meto ahí porque pues mi deporte es pecar. Bueno, si tu deporte es pecar, si su deporte es pecar, pues entonces no vengas porque aquí vamos a aplicar realmente la disciplina eclesiástica. También me he dado cuenta que cuando ya uno empieza con pasos de disciplina hacia un hermano, una hermana, lo que deciden es mejor irse, porque no quieren entrar en un proceso de disciplina, por su orgullo, porque no quieren dejar de pecar, porque no reconocen su pecado. Esta iglesia, hermanos, tiene que ser reconocida como esa iglesia de los apóstoles que no se está jugando, porque lo que vemos aquí dice aquí en el versículo, y los que creían en el Señor, versículo 13, de la manera de los demás, versículo 13, ahí estás, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, o sea, no están jugando. El Señor procura la santidad de su iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia tiene disciplina eclesiástica? Algunos dirán, pues no, pues entonces imagínate, pues se va a vaciar la iglesia. No tiene ningún sentido. Tú aplicas disciplina eclesiástica y se van a ir todos. No, eso es falso, absolutamente falso. Y te lo digo porque ve en el versículo 13, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, reconocían que ellos procuraban santidad, reconocían a la iglesia como una iglesia santa, o sea, había alabanza, había reconocimiento y decían, ¿sabes qué? En esa iglesia realmente está la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios hay santidad. Hermanos, que nosotros seamos alabados, reconocidos por el hecho de que realmente en Palabra Abundante se hacen bien las cosas y no señalados como, no, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no hay disciplina, en esa iglesia hay pecado y no hacen nada. No, tenemos que ser reconocidos porque no estamos jugando a la iglesia. Pero ve el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, hermanos, ¿la iglesia se hizo chiquita? No, la iglesia se hizo más grande. ¿Sabes por qué? Porque el Señor necesita iglesias donde sus santos sean cuidados, sean pastoreados, sean amados, sean considerados como valiosos, aunque pequen, aunque estén en pecado, sean amados y sean recuperados para Él. Entonces, hermanos, la disciplina eclesiástica, quiero decirte, no vacía la iglesia. La disciplina eclesiástica hace crecer a la iglesia. Muchos dicen, hermanos, que para que la iglesia crezca hay que hacer eventos, ¿no? Entonces, conciertos, obras de teatro, todo ese tipo de cosas que no están mal, pero son muy cuestionables. En algún momento platicaremos de eso. No están mal. Entonces quieren hacer un montón de eventos para atraer a las personas a la congregación, para ganar a las almas. Pero déjame decirte una cosa, la casa se limpia desde adentro, hermanos, no de afuera.
Uno debe de empezar aquí. Si nosotros empezamos a limpiar aquí, empezamos a recuperar a los que ya son creyentes pero están pecando y los llamamos a la santidad, procuramos y vamos por ellos en un proceso de recuperación de su alma, de su integridad espiritual, hermanos, esa es una buena forma para que la iglesia crezca. ¿De qué sirve, hermanos, llenar la casa de un montón de cabras, de un montón de gente que les gusta pecar? No sirve de nada, hermano, eso no es iglesia. Eso simple y sencillamente es una congregación de cabras. No, hermanos, tenemos que ser verdaderas ovejas del Señor, hermanos. Entonces tenemos que empezar por la casa. Ahora, yo te pido que vayas ahí a Mateo 18. Mateo 18. Y esto, hermanos, es algo que quiero que entendamos muy bien. Por eso le pido a Dios paciencia, le pido a Dios que sea yo muy claro para poder transmitir esto, porque esto es sumamente importante para la salud de la iglesia, para la integridad de la iglesia. Es sumamente importante, hermanos. Ya que estás ahí en Mateo 18, antes de eso, recuerdo también pasajes como de ese hombre en 1 Corintios 5 que se estaba acostando con su madrastra y los corintios fueron indiferentes, no hicieron nada y Pablo los reprende de una forma muy fuerte. ¿Cómo es posible que toleraran a ese hombre haciendo eso? O sea, ese ya tendría que estar en un proceso de disciplina eclesiástica y ustedes han sido ignorantes, han sido indiferentes, mejor dicho, ante ese pecado, porque no eran ignorantes, tenían que confrontarlo. Por lo que vemos en la epístola, Pablo ya les había explicado el proceso de disciplina eclesiástica y ellos no habían hecho absolutamente nada. Y Pablo les dice el motivo por el cual tenían que ejecutar esa disciplina. Y él ya habla de la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, la levadura, hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es un símbolo de influencia. Es algo que permea, algo que impacta, algo que hace una influencia fuerte sobre algo. La levadura es una influencia, puede ser positiva o negativa. En el caso de hacer el pan, por ejemplo, la levadura es algo bueno porque hace un pan suave, esponjado, un pan delicioso. Mas, sin embargo, la levadura, hermanos, también en este símbolo de influencia puede representar algo malo, en este caso el pecado. Por eso Pablo les dice, ¿no saben que un poco de levadura, o sea, un poco de pecado permitido dentro de la iglesia, puede echar a perder a toda la iglesia? ¿Puede corromper a toda la iglesia? Un pecado de chisme, de murmuración, hace una iglesia chismosa en lo general. ¿No sabes que un pecado de fornicación hace una iglesia fornicaria? O sea, ¿será posible eso? Pues el apóstol Pablo está diciendo que sí. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo, en cuanto vio la mentira en contra del Espíritu Santo de parte de Ananías y Zafira, en ese momento, hermanos, Él cortó la levadura, quitó la mala influencia. Tenemos también en 1 Corintios esos cristianos que empezaron a ser egoístas, indiferentes, con falta de amor a su prójimo y respeto a la cena del Señor, que se emborracharon, que dejaron sin comer a sus hermanos en la Santa Cena, siendo egoístas, siendo groseros. Y el Señor, hermanos, los disciplinó a tal grado de que muchos estaban enfermos, debilitados, y otros ya habían muerto, porque el Señor, hermanos, no permite la levadura, no permite la mala influencia. Pero ahora, esta mala influencia, este mal hermano, esta mala hermana, porque lo hemos visto en 1 Tesalonicenses 5, a partir del versículo, si no me equivoco, 15, donde hay cristianos incluso hasta malos dentro de la iglesia. Hay cristianos incluso malos dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? O sea, son levadura,
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Matarlos? ¿Ejecutarlos? ¿Vamos a hacer lo que lo que pedía Dios en el Antiguo Testamento para procurar la santidad de su pueblo, que al hijo contumaz y rebelde, respondón, rebelde contra su padre, que le falta el respeto a su papá o a su mamá, sacarlo a la calle y matarlo a pedradas? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a agarrar al fornicario, a la fornicaria, al adúltero, a la adúltera y sacarlo a la calle y agarrarlo a pedradas? ¿Vamos a esperar entonces que si está pecando un hermano, pues esperar cruzado de brazos a que se muera y que el Señor lo ejecute? No, no, hermanos. Quiero decirte una cosa. A lo mejor alguien ya se está escandalizando porque está diciendo, ay, es que Dios, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en eso, hermanos. En no permitir el pecado. O sea, el no permitir el pecado, hermanos, es amor. El recuperar, hermanos, a una persona y trasladarla del pecado a la santidad, hermanos, es un acto de amor, no es un acto de juicio. Obviamente puede llegar hasta tal punto, pero quiero que veas, por favor, ya que estás ahí en Mateo 18, en Mateo 18, algo muy importante. Este pasaje, hermanos, se desarrolla, porque nos lo dicen otros evangelios, se desarrolla en Capernaum. El Señor ya no está, hermanos, con el pueblo en general, ya incluso dejó de enseñarle a los escribas y fariseos. A partir de Mateo 13, el Señor decide darles la espalda, ya no enseñarles más. Les dio muchas enseñanzas, les enseñó en el Sermón del Monte, les habló tanto y no se arrepintieron, al grado de que llegaron a la blasfemia de decir que Cristo echaba fuera demonios por el poder de Belcebú. O sea, llegaron a esa gran blasfemia, y como ellos le dieron la espalda a Cristo, Cristo les dio la espalda a esta incredulidad, a esta rebeldía en contra de Cristo. El Señor tomó la decisión de ya no compartirles nada de su conocimiento a ellos, y ahora empieza las enseñanzas solamente a sus discípulos. Esta enseñanza, hermanos, es solamente a los discípulos de Cristo, es a los apóstoles. Estaban en Capernaum, seguramente en la casa de Pedro en Capernaum. El Señor empieza a enseñarles cosas muy importantes que hablan de la vida de la iglesia, de la vida del creyente. Podemos considerar que Mateo 18, hermanos, habla de lo que es la vida de la iglesia, la vida del creyente que quiere glorificar al Señor. Este discurso, porque muchos le llaman a este versículo o capítulo 18, a todo este capítulo, un discurso de 5 que tiene Mateo. Este discurso habla de la vida del creyente, de la vida de la iglesia. Estos discípulos, hermanos, en un futuro iban a ser los líderes de la iglesia de Cristo. El Señor aquí les está dando las enseñanzas que quiere Él que apliquen cuando la iglesia nazca en Hechos 2. Todas estas enseñanzas, hermanos, las vemos replicadas en las enseñanzas de los apóstoles hacia la iglesia. Ellos sabían lo que era la disciplina eclesiástica y la aplicaron en la iglesia primitiva. Esto, hermanos, que el Señor Jesucristo les enseñó, era para ellos, pero también para la iglesia que ellos iban a liderar por la gracia del Señor. Entonces, esto, hermanos, es la disciplina de la iglesia. A pesar de que en este momento no había iglesia todavía, porque todavía no había nacido de la iglesia, había ya esa promesa del Señor que Él edificaría su iglesia. El Señor, hermanos, está procurando la santidad de su iglesia para gloria y honra suya. Entonces, vamos a ver rápido esto, hermanos, y te digo, vamos poco a poco para poder entender este distintivo que es tan importante para nosotros y que es importante para el Señor y para nosotros. Ve el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Recordemos, porque lo hemos predicado, hermanos, los discípulos se llenaron de egoísmo. Creyeron que ser parte de Cristo era ser parte
de una cuestión como política. Ellos creían que como creyentes en Cristo, ellos tendrían un lugar de privilegio en el reino del Señor. Ellos estaban queriendo ser, pues no sé, a lo mejor secretario de gobierno, o querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Querían estar en un lugar de privilegio, de dominio, de control, como si fueran políticos. Querían hueso, vaya. Ellos creían eso. Mas, sin embargo, el Señor les aclara que no, o sea, que su actitud es sumamente egoísta. Y lo que hace el Señor, pone a un niño en medio. Ve el egoísmo de los discípulos que estaban discutiendo: yo soy el mayor, ¿quién va a ser el mayor? Pedro, no, yo voy a ser el mero mero. No, en ese momento el Señor pone a un niño en el centro de ellos. Probablemente toma a algún hijo de Pedro que estaba ahí corriendo. Algunos escritos, mejor dicho, estudiosos, dicen que probablemente fue un hijo de Pedro. Toma a ese niño, lo pone en medio y dice que el que quiere entrar, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser como este niño. De cierto os digo, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está diciendo, es que para entrar al reino de los cielos no vienes tú a competir, sino vienes tú a ser humilde. O sea, el que quiere entrar al reino de los cielos y el que quiere ser mayor en el reino de los cielos, tiene que humillarse, no autoexaltarse. Ve el versículo 4. Así que cualquiera que se humille, esto se refiere a humildad, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En este momento, hermanos, el Señor está diciendo cómo debe de ser un creyente, un niño, un humilde espiritual, uno que reconoce su pecado, que es humilde delante de Dios, que reconoce la necesidad que tiene de Cristo para salvación, y solamente teniendo esa fe, hermanos, podría entrar al cielo. Nosotros somos niños, hermanos, porque somos recién nacidos, porque nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, hermanos, tuvimos la regeneración. Somos recién nacidos espirituales, somos niños espirituales. Un creyente es un niño espiritual. Y aquí está diciendo que para ser mayor en el reino de los cielos, tienes que ser humilde, tienes que humillarte, tienes que ser como niño. Ve el versículo 5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Está diciendo, estos niños son míos. Estos niños yo los amo. Estos niños yo los procuro. Y si tú recibes a uno de estos niños, a mí me recibes, dice el Señor. Si tú desechas a uno de estos niños, a un cristiano, a mí me desechas. Está hablando de la unidad que tiene Cristo con la iglesia. Ve, ahí empieza el Señor una enseñanza muy importante. La unidad, el amor, la integración que el Señor tiene con su iglesia. Ahora ve el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, pequeño se refiere a esos niños espirituales, se refiere a esos recién nacidos que somos los cristianos. Y está diciendo, cualquiera que haga pecar a un hijo mío, a cualquiera que haga pecar a un creyente en mí, a un cristiano, más le valdría, pues lo vemos ahí, mejor le fuera que se colgare al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. O sea, el Señor está diciendo, su santidad de mis hijos es importante, y cualquiera que haga pecar a un hijo mío, cualquiera que permita pecar a un hijo mío, más le valdría que se colgara una piedra de molino en el cuello. ¿Ves? O sea, eso es tremendo. Hay del mundo y los tropiezos. O sea, en el mundo va a haber tropiezos. O sea, está diciendo, en el mundo, en esa descomposición social que hay ya por el pecado, va a haber tropiezos. O sea, y están en un gran problema.
Dice, el mundo, hay pecado, pecado por todos lados. Dice, es entendible, así son, así lo quieren. Dice, pero hay de ellos por sus tropiezos. O sea, va a haber juicio en contra de ellos. Pero hermanos, aquí empezando a entender el concepto de la disciplina eclesiástica, la iglesia, hermanos, no es el mundo. En la iglesia, dentro de esta congregación, no debe de haber tropiezos. O sea, no debe de haber gente que peque y que haga pecar a otros, porque no somos el mundo. Hay del mundo los tropiezos allá, pero aquí debe de haber santidad. Debe de identificarse la santidad de Cristo, así como identificaban en Hechos 5 la santidad de la iglesia, y no se querían juntar con ellos unos, pero otros reconocían que había santidad en esa iglesia, en esa pequeña recién nacida iglesia. Entonces, ve el versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, pero porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. ¿Qué está diciendo el Señor? Procura la santidad de tus hermanos, no los hagas pecar. ¿Por qué? Porque son míos, porque yo los amo, porque el que reciba uno de estos pequeños me recibe a mí. O sea, entiende una cosa, cuando tú haces pecar a un hermano, estás atentando contra mí. Pero también está hablando de la santidad personal. O sea, dice, por tanto, si tu mano, versículo 8, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. O sea, procura tu santidad personal. Procura tu santidad personal y procura la santidad de la iglesia. Eso es lo que está enseñando el Señor. Ahora, ve el versículo 10. Quiero estructurarte la idea de por qué es importante la disciplina eclesiástica. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Menospreciar, no darle el valor que tiene algo, no evaluar, no considerar el valor genuino que tiene algo o alguien. Eso es menosprecio. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Y pequeños quiénes son? Los cristianos. No menosprecies a un creyente. No menosprecies a un creyente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es mío. Es parte de mí. Si es parte del Señor, tiene un gran valor espiritual. Pero aquí, hermanos, en este pasaje del 10 al 14 está enclavado en algo que le llaman la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hacer cuando un hermano, cuando una hermana, cuando una familia, un matrimonio se están desviando? Es una oveja perdida, son ovejas perdidas, ovejas que se están desviando del camino de verdad, del camino de santidad. Por eso dice el Señor, ¿qué tienes que hacer? Mirad, que no menospreciéis, es lo primero que debes de entender, que debemos de entender, no menospreciéis a uno de estos pequeños espirituales, recién nacido espiritual, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que está diciendo el Señor es que los ángeles del Señor, no los ángeles de esa persona o de esa oveja, no. Los ángeles del Señor están al pendiente, viendo el rostro del Padre, estando dispuestos a cualquier instrucción para favorecer y bendecir a ese pequeño. O sea, los ángeles dicen, si para ti es importante, Señor, para nosotros es sumamente importante. Dinos qué hacer para ir a ayudarle a Él, para ir a recuperarlo a Él, para ir a servirle a Él, para ser mensajeros de tu bendición hacia Él, hermano. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, a través de la palabra de Dios,
una situación impresionante. ¿Cuántos ángeles existirán? Si tú le has leído Apocalipsis. ¿Cuántos ángeles existirán, hermanos, si has leído el Antiguo Testamento? Hermanos, millones, millones de millones. Ahora, lo que está diciendo el Señor, son mucho más los que procuran recuperar a esta oveja. Ve, ¿cuántos procuran recuperar esta oveja? Millones de ángeles. Los ángeles del Señor están al pendiente pidiendo instrucción para ir a recuperar esa oveja que se ha perdido. Ve la importancia que los ángeles le dan a un hijo de Dios. Ve, hermanos, millones de ellos. Ahora, hermanos, si millones de ángeles quieren recuperar a la oveja que se pierde, definitivamente son mucho más cuando se trata de una iglesia que somos 100, 130 hermanos y de repente hay la mitad, te estoy hablando simbólicamente, la mitad o más de la mitad que dicen, déjalo pecar, no, déjalo, ¿qué te metes? Mira, tú ni te metas. Si el hermano anda de chismoso, si la hermana anda de chismosa, si el hermano anda en adulterio, si el hermano tiene ojos ligeros, si el hermano, déjalo, total, hay que lo arregle el pastor. Hermanos, pues esos 60 o 70, o en el peor de los casos, imagínate que toda la iglesia fuéramos indiferentes al pecado, somos minoría contra los ángeles que son millones de millones que procuran la santidad del pueblo de Dios. Entonces ve el gran valor que tiene una oveja que aún se está perdiendo, o sea, está extraviada. No la menosprecia. Para Cristo es de gran valor y para ellos, hermanos, es de gran valor. Ahora ve el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hemos estudiado que este versículo realmente en los escritos más puros no está. Este versículo lo podemos encontrar en otra cita, en Lucas, por ejemplo. Mas, sin embargo, no está aquí, pero aunque no está en los escritos originales, es una verdad espiritual. El Hijo del Hombre no vino a perder, sino a salvar lo que se había perdido. Ese es el ministerio del Señor. Si la oveja se pierde, Él la va a recuperar. Ese es, hermano, el sentido del Señor. Es el sentido del Evangelio. Recuperar a los perdidos, salvar a los perdidos. Esa es la comisión de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, la disciplina eclesiástica es un acto de amor, es un acto de recuperación, es un acto de salvar a la oveja, de no ser indiferentes, de ir por él, de no quedarnos cruzados de brazos, haciéndonos de la vista gorda, como diciendo, pues ese es su problema, allá él. Mientras que no se meta conmigo, que siga pecando. No, eso es menospreciar a un hijo de Dios. Dice en el versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? O sea, tiene 100 ovejas, todas son de gran valor, todas tienen un precio. Dice, imagínate un buen pastor, un hombre que tiene 100 ovejas y se le va una hacia los montes, se le descarría, se le va del redil, de la fila. ¿No dejaría en un lugar seguro a las 99 para ir por aquella que se ha descarriado, por aquella que se ha perdido? La expresión incluso en griego habla de algo que la jaló, que a lo mejor no fue su voluntad desviarse, pero que la jaló, la engañó, la motivó, la sedujo, algo la desvió del camino. ¿No dejaría las 99 seguras por ir por aquella? O sea, la respuesta, hermanos, si todas las 100 tienen el valor, el mismo valor, ¿por qué entonces no ir por aquella? No, pues esa no, ya se desvió. Tiene la patita más corta o está manchadita. No, todas son iguales.
Porque hermanos, lo dice la palabra de Dios en Gálatas 3, hermanos, todos somos iguales delante del Señor, hombres y mujeres, gentiles y judíos, todos los que estamos en Cristo, hermanos, esclavos y libres, todos los que estamos en Cristo somos iguales y tenemos el mismo valor. No, entonces, ¿por qué menospreciar a la que se va? Lo que está diciendo el Señor, dice, tu iglesia, porque ve la realidad de lo que está diciendo aquí. Tu iglesia, tienes que ir por ella. La responsabilidad mía es ir por ella, dice el Señor. La responsabilidad del buen pastor es ir por ella. Pero yo te delego esa responsabilidad, iglesia, para que hagan toda una estrategia para ir por los montes, para ir a recuperar a esa oveja que se ha perdido. Y yo les dé ese gozo de recuperar a esa oveja. La disciplina eclesiástica no es responsabilidad solamente del pastor de pastores, de nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad, hermanos, de la disciplina eclesiástica no solamente es de los pastores o del liderazgo de la iglesia, que el pastor lo arregle. No, la responsabilidad de la disciplina eclesiástica es de la iglesia. La responsabilidad es de toda la iglesia. Si no lo hacemos, estamos menospreciando a una oveja que es de gran valor para el Señor. Ve entonces ahí en el versículo 14, escucha esto: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre que una oveja peque y que nadie haga nada para recuperarla. Eso, hermanos, es una falta de amor. Es una falta de fidelidad al Evangelio. Es una falta, hermano, grave dentro de la iglesia. La iglesia tiene que ser responsable, hermanos, porque si para Dios es importante, si para Cristo es importante y si para los ángeles celestiales es importante, para la iglesia también, hermanos, es importante. Debemos de imitar la actitud de los ángeles, de ayudar al hermano que se ha descarriado. Debemos de imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de hacer toda una estrategia, hermanos, que la vamos a ver a partir del versículo 15 hasta el versículo 20, de cómo recuperar, o sea, la estrategia de ir a los montes, de ir a ese valle de sombra de muerte, a recuperar a ese hermano que se fue a meter allá, que se fue a meter a una situación adversa, que se fue a meter en una situación de pecado. Debemos de tener toda esa estrategia, y es lo que vamos a estudiar, hermanos, el próximo jueves, si Dios nos lo permite, y vamos a estar predicando en estos días. Seguramente el día de hoy va a haber muchísimo, hermanos, que el Señor nos va a hablar para hacernos ver la realidad de la disciplina eclesiástica. Hermanos, una iglesia sin disciplina eclesiástica no es una iglesia que tenga amor. Una iglesia que sabe aplicar la disciplina eclesiástica es una iglesia, hermanos, que tiene un amor verdadero por Cristo y por las almas, hermano. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este estudio y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a amar, que nos enseñes, Señor, a ser fieles, verdaderos. Si algo deseamos en esta congregación, Señor, es exaltar tu santo nombre. Vivir, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y todas estas cosas serán añadidas. Entendemos eso, Señor. Nosotros buscamos, Señor, tu reino. Queremos vivir, Señor, conforme a las leyes del reino, Señor, no conforme a nuestras propias leyes, Señor. Queremos buscar la justicia, el estilo de vida, Señor, que te agrada, Señor, que te alaba, Señor, que te bendice, que te exalta, que te glorifica, Señor. Eso es lo que queremos hacer en Palabra Abundante. Por eso, Dios, te pedimos que en tu infinita misericordia y bondad sigas moldeando nuestros corazones para entender este distintivo, esta enseñanza, Señor, esto que es sumamente importante para la iglesia, Señor, la disciplina de la iglesia. Señor, abre nuestros corazones para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Hermanos, nos vemos entonces a las 11, Dios los bendiga y pues vamos a tomar un cafecito, a calentarnos un poquito, nos vemos en un rato. Bendiciones.